Mucho gusto que estén el día de hoy en nuestra tercera sesión que vamos a tener en esta ocasión, marcado principalmente, como les había comentado en la plataforma, vamos a aclarar los retos 4 y 5 exclusivamente, y a ello le voy a agregar por ahí unas aclaraciones de unos temas en particular que me hicieron por los mensajes. Entonces lo voy a estar dando ahí la solución a lo que me estaban mencionando, sobre todo por el tipo de cambio y demás. Bueno, quédense y en un momento más lo van a estar descubriendo para poder realizar nuestro reto 5 como tal. Para las personas que ya han ido entregando sus actividades conforme vamos avanzando, muchas gracias por realizar esta actividad. Y para los que todavía están pendientes de hacerlo, no se preocupen, no lo olviden, todavía tienen tiempo. Sin embargo, estamos casi por cerrar la materia y tenemos un fin de semana bastante interesante para poder cumplir con todas las actividades correspondientes. Claro, así es que no lo olvides y espero tus actividades durante todo este fin de semana. Vamos a hablar en esta ocasión y ver precisamente que nuestro módulo nos manda por ahí una literatura y nos establece ciertos elementos de la anualidad y las amortizaciones. Prácticamente digo, es de forma muy simplificado, nos ayudaría muchísimo para poder entender una anualidad vencida, una anualidad anticipada o en su defecto una anualidad diferida o perpetua. Aquí me percaté que, por ejemplo, en algunos de ustedes utilizaron, por ejemplo, aquí esos conceptos y algunos están utilizando, por ejemplo, la aplicación de anualidades vencidas, están utilizando esta fórmula. No está mal. Y como lo he dicho en las sesiones pasadas, no está mal que generes o que utilices otra literatura, o en este caso en la que te estamos proporcionando, no pasa nada. Al final del día las fórmulas tienen la misma razón de, entonces no pasa absolutamente nada. Pero para fines de la actividad del día de hoy que vamos a estar desarrollando, vamos a hacer la formulación de acuerdo a la clasificación de las anualidades, de acuerdo a el autor Rafael Islas, que está publicado en la plataforma y que pues en su mayoría tenemos las actividades desarrolladas en este sentido. Ahora, yo sé y que por ahí hubo un pequeño detalle, ¿verdad? En unas de las actividades y dices, es que no sé dónde salen los datos, los resultados, cómo es, si yo lo estoy haciendo correctamente y por qué no me sale nuestro valor final. Déjame decirte que no estás mal. Muchas felicidades por haber hecho esta detección de pequeño inconveniente. Te agradezco muchísimo este espacio. Y pues bueno, al final del día recordemos que cuando estamos utilizando diferentes calculadoras nos dan resultados distintos. Entonces, no es que quiera culpar 100% una calculadora, pero pues al final del día en esa ocasión fue sobre ese sentido. Pero no pasa nada, se va a estar corrigiendo para no tener ninguna dificultad como tal. Ahora, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, las anualidades como tal, y de acuerdo con nuestro reto que nos dice, por ejemplo, aquí tenemos el reto 4. Para muchos que ya los han entregado, pues se va mucho más rápido, pero para las personas que todavía no lo hacen o han tenido dudas, o sobre todo lo entregaron y no supieron el resultado correcto, bueno, vamos a hacer una solución de manera rápida, no del mismo, obviamente, tendrá que ser de otro. Pero tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente, vamos a decir que este tipo de retos básicamente consiste en dos, y ojo, aquí es importante para que no lo pierdas de vista. Punto número uno, tiene parte uno y parte 2 cada uno de este reto, del 4 y el 4 y el 5 está conformado por dos partes. Uno es decir, vamos a tener que demostrar los cálculos y esquemas y la formulación correspondiente. Ojo, es importante agregar los cálculos, los esquemas que te pides y la formulación del problema de forma adecuada. Y posteriormente, en el mismo documento de Excel, tienen que hacer sus comentarios o su conclusión como tal y de dónde se obtuvieron la información. No olvides que necesitas terminar la lección 8, 9 y 10 para poder finalizar sin mayor detalle. Ahora, mostraremos los siguientes o los siguientes apartados como tal. En el primer punto te dice que la persona es una persona independiente, desea invertir parte de sus ingresos para poder financiar la compra de un local comercial. Eso nos puede pasar a todas, a todos nosotros. Y para ello decidimos realizar depósitos mensuales en una cuenta de inversión que ofrece una tasa de interés del 10.5% anual de forma capitalizable mensual. ¿Claro?
Esto es importante que nos dice del 10,5% anual cuando tenemos un periodo de capitalización mensual. Es decir, vamos a tener en este caso una inversión. Esta inversión como tal vamos a considerarla de la siguiente manera. Punto número uno, necesitamos determinar el capital que queremos invertir. Número dos, la tasa de interés que vamos a trabajar. Aquí vamos a dar una cantidad cualquiera, voy a poner ejemplo 30,000 pesos. Voy a decir que quiero una tasa de interés de el 18% y voy a considerar un tiempo, que esto lo hemos utilizado durante mucho. Aquí debo de aclararlo que va a ser anual y aquí el tiempo por cuánto lo voy a tener que hacer. Quiero trabajar un tiempo cualquiera, voy a decir que necesito 3 años, ¿no? Vamos a utilizar 3 años y medio para poderlo considerar. Entonces, 3,5 años como tal. Ahora, esto es algo muy importante que les he dicho desde las sesiones pasadas y gracias porque ya viste los videos anteriores. Te decía, la tasa de interés, aquí siempre esta tasa de interés va a estar en función del tiempo y el tiempo va a estar en función de la tasa de interés. Tienen una estrecha relación que no los puede separar. Es decir, dentro de la tasa de interés, si está marcado con 18% anual, significa que el tiempo también lo tengo que marcar en años. No lo puedo poner en meses. Eso es algo importante que debemos de considerar. Si yo lo quisiera de forma mensual, porque de hecho aquí nos dice que el periodo de capitalización es mensual, voy a tomar esto como tal. A ver, punto número uno, estos son en años. O convierto la capitalización en años, que no es lo correcto, porque al final del día lo que quiero saber es este apartado. Entonces, punto número uno, porque esto también nos va a ayudar mucho para el reto 5, tengo que hacerlo de forma inversa, es decir, mis años los tengo que convertir a meses para poder hacerlo de forma efectiva, ¿claro? Y entonces empezamos a hacerlo aquí, tasa de interés mensual. ¿Y cómo lo voy a hacer como tal mensual? Voy a establecerlo de la siguiente forma. A ver, aquí, ¿cuántos meses del año? Un año tiene 12 meses, por lo tanto significaría que el 18% lo tengo que dividir entre 12 y este porcentaje me da de forma mensual. Es decir, que voy a tener el 1,5% mensual de tasa de interés. En los años puedo hacerlo de la siguiente manera. Digo que tengo 3,5 años, ¿cuántos meses van a poder considerarse? Un Puedes trabajarlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo de esta forma y nos da un igual a 42 meses o puedes considerarlo primero tres años y es decir, en 3 años cuántos meses serían y podríamos considerarlo que serían en este caso, aquí por ejemplo, en 3 años son 36 meses más 36 meses más los 6 meses del medio año, por eso te ponía aquí 3,5 y me daba igual a 42 meses como tal. Entonces, esto quiere decir que esto se va a ir generando 42 meses de capitalización. Ojo, porque se utilizan estos 42 meses y aquí tiene que ser un factor clave. Les decía la vez pasada que tenemos el periodo y dentro del periodo voy a tener aquí entonces, ¿cuántos? Pues 42 plazos. Importantísimo tenerlo como 42 plazos. ¿Claro? ¿Por qué razón? Porque eso significa que 42 veces voy a tener que realizar este periodo de capitalización. Ahora, la pregunta aquí fundamental es, me dice, vamos a realizar un aporte mensual, es decir, la señora planea invertir 22,000 pesos de forma mensual en este fondo y el objetivo es cuánto dinero habrá acumulado al final del periodo. Considera aquí la reinversión de los intereses generados. Y aquí sí vamos a tener una cuestión que dice, considera la reinversión de los intereses generados. Hubo dos criterios. Criterio número uno me dice es que es un interés compuesto o me puede decir que se puede trabajar con un interés simple marcado de forma por un periodo como tal. ¿Claro?
Ambos tienen razón, pero voy a hacer la explicación del por qué se considera de una forma distinta. A ver, vamos a establecerlo. Tenemos 22, obviamente no puedo poner como por 22,000 pesos, pero voy a decir que quiero realizar pues mi periodo de 30,000 pesos, ¿no? Entonces esto quiere decir que el capital, siempre que voy a agregar, son 30,000 pesos. No lo olvides. Eso significa que siempre vas a tener que hacer 30,000 pesos como tal. Siempre se agrega. Ahora, estos 30,000 pesos, aquí tenemos que tomarlos en cuenta. Los tengo que multiplicar por la tasa de interés mensual. Y entonces diría que esto es mi interés mensual. ¿Claro? Ahora, cuidado. Significa que yo voy a tener el porcentaje de interés 1,5 y voy a tener 4,500 pesos de interés mensual. ¿Claro? Hasta aquí no pasa nada. Y entonces tendría que calcular el valor, cuánto tendría al final de este primer mes, y serían 30,000 pesos más mi interés. Y entonces decir, tengo 30,450. Ojo, aquí lo que muchas personas empezaron a realizar es lo siguiente. A estos 30,000 le sumaron los otros, las otras cantidades correspondientes. ¿Claro? Ahora, que les repito, no es tan mal. O sea, al final del día su análisis tuvo esencia y tenía razón de cómo poderlo hacer. Incluso podríamos marcarlo como una futura solución en algún momento dado. Sin embargo, cuando vemos aquí en este apartado o el por qué no podría ser, lo tomaríamos en cuenta mucho, principalmente, un segundo, lo tomaríamos mucho en cuenta. Porque si nosotros tenemos este periodo o vamos realizando estos cálculos correspondientes, vamos a encontrar en algún momento dado realmente cuánto es el valor que quiero considerar de mis intereses, porque la pregunta es lo que nos marca. Dice, ¿cuánto dinero habrá acumulado al final del periodo? Podríamos decir, se capitaliza de forma mensual. Esos 22,000 pesos se van a ir capitalizando mes con mes, es decir, el primer el primer, ¿cómo se llama? Esta primera inversión se capitaliza, aquí dice 40, o sea, 450 de forma mensual. Sí, pero ¿cuántas veces se va a capitalizar a lo largo del periodo? Y yo tengo 42. Bueno, aquí es algo que no debemos de perder de vista, porque la fórmula nos dice que siempre es menos uno. Entonces no tendría que ser 42 veces, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que ser entonces aquí a considerar? Y la respuesta que podríamos realizar sería de la siguiente manera. Para poderlo establecer de una forma mucho más óptima, tendríamos que poner, lo ideal es establecer el número de periodos eh, que se van a capitalizar. ¿Claro? Y repito, ¿por qué razón? Porque él mismo me está pidiendo cuántas veces se va a capitalizar. Y si tengo 42 periodos, entonces tengo que hacerlo por 41 periodos. Es decir, que estos 30,000 pesos se van a capitalizar 41 veces. ¿Claro? Hasta aquí todo bien. Entonces, si ya lo tengo como tal, ahora sí tengo que aplicar mi fórmula como tal. ¿Va? ¿Cuál va a ser la fórmula? Simple. Tomaremos en cuenta lo siguiente. Tomaré el valor, ojo, el valor de la inversión que tengo, mis 30,000 pesos, los voy a multiplicar. ¿Por cuánto los vas a multiplicar? Por uno más, aquí tendremos que considerar el valor de cuánto es el porcentaje de interés, aquí, este interés mensual,
aquí por fines, como lo voy a referenciar, quiero que se quede fijo ese valor. Eso es importantísimo para que no lo perdamos de vista. Cierro mi paréntesis y tengo que elevarlo al cuadrado. Perdón, tengo que elevarlo a la siguiente a la potencia de cuántos. Tengo que considerar aquí, sin duda alguna, cuántos periodos se va a generar este interés. Y le doy clic aquí en los 41. Y la respuesta es, el primer mes se capitaliza 41 veces y los primeros 30,000 pesos para poder considerar el valor que vamos a tener al final del plazo son 55,000 pesos. ¿Claro? Ahora, lo que tengo que hacer aquí pues va a ser 40, 39, 38, etcétera, ¿no? Si lo quieres automatizar, fíjate, el último, el 42, aquí es la parte importante que quiero que quede claro, porque por aquí vi varios detallitos con varios compañeros. A ver, punto número uno, ayúdenme. Resulta que en todo momento tendría que decir que el de 42, ya no va a tener periodo de capitalización. Solamente va a ser los 30,000 pesos ahorrados. Y ahí fue donde muchos le agregaron un mes. Y entonces ahí como tal ya no puedo hacerlo porque te estoy diciendo que al final del día necesito 42 meses de capitalizaciones, pero son 42 meses, al mes 42 ya retiro el dinero. O sea, nada más haciendo los 30,000, pero esos 30,000 ya no pueden tener interés. ¿Claro? Lo mismo pasa con que esos 30,000 pesos en el primer periodo, pues obviamente si te va a funcionar, el primer mes digamos que no lo puedes generar con una mayor inversión, se lo tienes que marcar con la fórmula que nos establece que es -1. Y entonces lo automatizo y pues felicidades, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que les dije hace rato, que son los 30,000, que el primero no tienes como tal. Ahora sí puedes hacer, sacar la sumatoria, sin problema, ¿no? Sacas la sumatoria y te va a dar el valor que vas a llegar a tener al final. ¿17 Eh, con un bolillo? No, nunca he tenido una vez. ¿Sale? Mamá, Entonces, hay ten- huevito con arroz. tendríamos este valor ¿Tienes huevos? Más el chocolate. y tendríamos como ¿Quieres tal chocolate? esta cantidad a considerar aquí a partir de ahora y no perdernos de vista de que la solución sería mucho más fácil así. Sí, puedes calcularlo, también hay una forma con la fórmula general, también lo puedes hacer, pero ojo, porque el ejercicio te pide, punto número uno, que elabores, acá te dice, que elabores los cálculos, el esquema y formulación correspondiente de las actividades. O sea, es decir, te estoy pidiendo que elabores las fórmulas, ya están. Aquí está el esquema o el diagrama que te estoy pidiendo como tal y la solución que obviamente tú ya tendrás que poner aquí un apartado del total, aquí donde digas aquí que ese es el total del valor adquirido, ¿no? Entonces, perdón, ganado durante los 42 meses. Y así puedes usarlo, digo, no es la única solución, hay muchas más, ya dependerá de ti cuál quieras llegar a tomar, pero es la que creo que te puede llegar a servir bastante por su practicidad, por su simplicidad y porque sobre todo es muy dócil, ¿no? Es muy, muy dinámica esta parte. Así es que te invito a que lo realices de esta forma mucho más eficiente. Ahora, ¿qué me dices? Pero maestro, ¿sabe qué? Yo lo quiero hacer de forma rápida y pues tal vez no quiero obtener todo el puntaje de este ejercicio y lo quiero hacer de una forma mucho más rápida y simple. ¿Se puede hacer? La respuesta es un claro sí se puede hacer, por supuesto. ¿Cómo lo voy a hacer, maestro? ¿Cómo lo podríamos realizar bajo este panorama o cómo lo podríamos trabajar que no tengamos tanta dificultad al momento de brindar la solución? Y bueno, aquí para tener este tipo de cuestiones podríamos hacerlo con, digamos, la fórmula general. Tendríamos que hacerlo de la siguiente manera, igual automatizado para tenerlo mucho más rápido, porque esa es la intención que estamos buscando. Punto número uno, tengo que considerar el periodo de lo que voy a capitalizar, que en este caso sería mis
30,000 pesos como tal. Voy a multiplicarlo y en esta ocasión tendré que aperturar dos paréntesis y voy a colocar lo siguiente, es uno que la fórmula sí me lo estipula, más aquí tendría que considerar lo siguiente, tendría que considerar la tasa de interés mensual. ¿Claro? Cierro paréntesis y tengo que elevar mi potencia. Aquí en este caso tendría que considerar en particular cuántos son los meses que voy a trabajar como tal. Y la formulación sería la siguiente. Lo trabajo 41. Me borró aquí, perdón, aquí lo tendría. Y aquí tendría que considerarlo. Les decía, en los periodos que voy a tener. En este caso, que estaríamos tomando el periodo a considerar menos, aquí tendría que establecerlo, el último periodo, ¿no? Que sería menos uno. Cerraría mi paréntesis, tendría que hacerlo mi multiplicación todavía, porque me falta la multiplicación de tener uno en este caso, más mi valor que estaría tomando de mi porcentaje. Cerraría mi paréntesis y lo dividiría todo entre el porcentaje como tal. Claro, y si la fórmula no me afectaría, tomaría en cuenta lo siguiente. Estoy cerrando mi paréntesis, abro, cierro y lo tengo. Y ok, siempre cuando no soy muy particular de utilizar hojas de cálculo, utilizo en su mayoría Excel y digo, y en Excel no tengo dificultad cuando meto esta fórmula, pero creo que aquí mi error es que le estoy poniendo doble paréntesis. Y ahí está, ¿claro? Y entonces me va a decir, maestro, pero le dio diferencia aquí de 30,000 pesos. ¿Por qué? Porque no tomé el último, ¿ok? ¿Se dieron cuenta? Ah, maestro, ¿y cómo lo puede corregir? Aquí, en lugar de C22 que yo tomé 41, puedes corregirlo y tomarlo como mis 42 meses. Y entonces, aquí es donde en muchas ocasiones empezó la variación con los resultados. Fue lo que les dije hace un momento. Les voy a mostrar por qué daba tantas diferencias de resultados. Y para ti, precisamente, que me decías, es que maestro, ¿cómo fue el resultado final? Porque no me dio como tal. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál era lo que realmente tenía que utilizar? Bueno. Sí, ma. Lo, lo que realmente aquí tendrías que haber tomado en cuenta o lo que tendrías que haberlo hecho es, uno, de los 42 meses menos uno, pues obviamente te ibas a quedar con los 41 Pues meses, dice que eso, que no quería eso, pero que quiere pan, le digo que no ha comido. pero si Que realmente pues coma eso. tendríamos aquí en algún momento dado este panorama de que tú quisieras trabajarlo, pues los periodos de capitalización solamente son en sí, serían los efectivos. Aquí tendré un pequeño error. Entonces, lo que hacemos es poner los 41 y entonces solamente sumábamos los 30 como tal. Ahora sí, la fórmula es el mismo valor que tendríamos en cada uno de los apartados. ¿Va? Porque esta fórmula general te automatiza nada más los que van a tener capitalización. En este caso, pues obviamente un mes no vamos a tener capitalización como tal, por lo tanto, no podríamos manifestar lo que son a los 42 meses. ¿Va? Muy bien. Esa es la única aclaración que quería hacer del reto 4.
que pues, si en algún momento dado tú quieres presentarlo e incluso lo necesitas para tu vida personal, ese es uno de los, de los elementos más comunes que vamos a llegar a tener, sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos a invertir en CETES, cuando empezamos a invertir en esas aplicaciones de banco, por ejemplo. Que pueden ser en Nu, o puede ser en Actimber, o puede ser en algún momento dado en Clark, o la que quieras, ¿no? La marca que quieras. Al final del día puedes hacer ese tipo de inversiones, pero dices, bueno, ¿cuánto voy a tener? Y ahí es donde muchas veces nos confundimos, porque decimos, es que mi apartado, mi guardadito, pues no todo, o sea, siempre te emocionas porque sabes que mi último apartado, pues es 2 millones de pesos, ¿no? Y aquí porque otras personas, por ejemplo, me pudieron haber hecho lo siguiente, que también su razonamiento, digo, no es que haya estado mal, pero su razonamiento fue de esta forma, mire, ¿cuántos meses lo tengo? Son 42, entonces tengo 1.250.000. Y lo que hacían era calcular el interés simple de la siguiente forma. Lo calculaban y me decían, ok, bueno, pues que la fórmula del interés simple me dice que es el capital por la tasa de interés, y aquí me ponían como tal la tasa de interés que era el 18%, y después me lo multiplicaban por 3.5. Y entonces me ponían, ok, es que son 793 de puro interés, y entonces el monto, el total sería 2.053.000. Ojo, para los que me entregaron de los 2.053.000, me calculaste el interés simple, sin problema. O sea, sí me lo calculaste bien, pero no es el resultado porque no todos se capitalizan. Aquí estoy tomando en cuenta que es 1.260.000 capitalizado por los 3 años y medio, y no es lo correcto. ¿Va? Entonces, mucho cuidado, no pierdas de vista, y el resultado óptimo que vamos a tener siempre va a ser, pues, en este caso, pues, el del 1.737.000. Y ese sería el valor final que tendríamos como tal. Ahora, eso es por parte aquí de las anualidades. Ahora, hay muchas más anualidades, ¿no? Ya la vimos, o sea, como tal. Pero eh, viene un segundo ejemplo, si no estoy mal. Pero acá te dice que es una amortización. Y aquí las amortizaciones son distintas. ¿Cuál es la diferencia de una amortización? La amortización es lo siguiente. La amortización es una disminución. Y de hecho es lo que nos dice. Ah, nos dice la amortización de un préstamo bancario, que vamos haciendo los pagos. Tenemos que hacer 60 pagos mensuales con el método de amortización decreciente, es decir, a una tasa de interés del 16.5%. Para ello, tendríamos que utilizar el material de las depreciaciones, que lo tendríamos que utilizar aquí, perdón, de las amortizaciones, en la lección 10. Para ser exacto, el material que incluso nos dan un archivo que nos dice precisamente cuáles son los tipos de amortizaciones que voy a llegar a tener, y cuál es la que deberías de utilizar, o en qué momento las tienes que utilizar de forma correcta. ¿Claro? Entonces, aquí, bueno, en este caso son las regalías, aquí, no, en lo de Bancomer las siguen siendo las regalías. Aquí tengo los tipos de amortizaciones. Esto es algo fundamental y muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nos dice los tipos de amortización y en qué momento los vamos a tener que aplicar, claro, cuáles son los factores a determinar, pero el punto más importante aquí era, reitero, el archivo, o la clave es el archivo que nos dieron, para poder saber cuáles son los tipos de amortizaciones correspondientes y trabajarlos de una forma mucho más efectiva. Que aquí nos dice, por ejemplo, pues, las que podríamos llegar a tener, las amortizaciones anuales, aquí por el porcentaje, por vida útil, sistema francés, sistema alemán, sistema americano, asignación mayor cantidad, que sería acelerada, o saldo decreciente, que ojo, el ejercicio te dice con saldo decreciente. Si no, regresamos y dice sobre el saldo de la deuda, ¿claro? Sobre el saldo de la deuda. Y entonces ahí cambia por completo. eh, y una parte va generando ese capital, vamos generando el valor y va disminuyendo mes con mes.
Que básicamente aquí te diría, maestro, ¿y este cómo sería? La solución va a ser funcional, claro que sí. La diferencia es que si aquí teníamos hace un momento un aumento, aquí voy a tener el saldo, voy a tener la amortización, o sea, es decir, la cantidad que voy a amortizar mes con mes, los intereses del saldo que se le llama saldo insoluto, y por último tendré como tal una cuota a pagar, y aquí en algún momento dado el saldo obviamente partimos con los 100 pesos, los 100,000 pesos que teníamos como tal, ¿no? Y si yo lo voy a hacer, por ejemplo, a 12 meses, voy a concederlo, a eso se le llama saldo cero, voy a hacerlo 12 veces para poderlo trabajar de forma mucho más rápida y tendré en cuenta, a ver, si cuánto va a ser la amortización significa el pago mensual que voy a estar dando y aquí el mismo ejercicio te lo da. Te dice que la amortización debe ser mensual como tal y buscas a 60 pagos. En este caso, yo no lo voy a hacer a 60 pagos, yo lo voy a hacer a 12 como tal. Entonces, ¿cuál sería mi amortización? Serían 100,000 pesos entre los 12 como tal. Y serían 8,333 si es que lo queremos calcular de una forma mucho más rápida. ¿Claro? No lo pierdan de vista como tal. Ahora, con base a esto, calculo los intereses. Pero aquí ese es el detalle, ¿con qué cálculo el interés? ¿Con la amortización o con el saldo? Y la respuesta es el interés del saldo. O sea, es decir, que por esta situación, vamos a poner que aquí tiene, voy a dejar un 3% mensual, ¿sí? Para no tener ningún problema. Entonces, calculo por mi valor como tal. ¿Cuánto va a ser la cuota o cuál va a ser la cuota que voy a considerar? Bueno, simple, lo que vas a pagar de amortización. ¿Cuánto es la amortización? 8,000 más estos 3,000 pesos. Y entonces me da un total de 11,000. Maestro, ¿y cómo calculo mi nueva amortización para el siguiente periodo? Los 100,000 menos lo que vas a pagar mes con mes. Y te da 91. Ahora, estos 8,000 en todos los meses va a ser lo mismo. ¿Claro? Por lo tanto, como va a ser lo mismo, siempre voy a tener valor asignado. Si yo lo automatizo, ok, no fijé mi saldo. Y ahí está, finalizado. ¿Claro? Súper rápido, de una manera muy simple. Este es lo que va disminuyendo, se va amortizando. Y al final del día lo que pago nada más como tal, ya no pago interés, pago nada más directamente puro capital. Esto quiero que quede muy claro porque, por ejemplo, cuando tenemos una deuda, pues es que quiero abonar directo a capital. Ok, pues aquí tendrás que hacer el abono. Pero ya te tienes calculado los pagos correspondientes. Y a veces te dicen, ¿qué quieres? Reestructurar la deuda, disminuir el tiempo, esto lo podemos disminuir, o disminuir la mensualidad. Siempre les digo, o como buen consejo es, disminuye el tiempo. ¿Por qué razón? Porque la mensualidad como tal la vas a tener casi en el mismo valor, pero el tiempo va a ser mucho más simple y vas a tener mayor cantidad que se vaya a periodo a capital. Ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer aquí en el primer mes, el interés es muy elevado porque es de 3,000, pero en el último mes solamente son 250. Entonces a mí me conviene los últimos meses tenerlos como factores adicionales a este periodo. ¿Va? Muy bien. Por favor, apóyenme. Tengo que... Ya se me va a acabar el tiempo, pero tenemos otra sesión. Claro, les dije que vamos a tener otra sesión para no tener dificultad.
y poder avanzar sin mayor problema. Claro, pero espero que puedan estar. Nos vemos en un momento más. Y si tienen algunas dudas, con todo gusto poderlas aclarar y darle solución. En la siguiente sesión abordamos directamente el reto 5 para todo ello. Gracias por poner su puntito, por favor, pongan su puntito. Eso me ayuda mucho. Muy bien, me queda un minuto. ¿Ninguna duda por el momento? Profesor, yo sí tengo una duda en cuanto a la tabla que vamos a generar de amortización. No importa qué tipo de sistema sea, si sea francés o alemán o americano, No, sí, sí importa. o tendría que ser a fuerzas el alemán. Sí, fíjate que sí, porque te da un valor distinto. Sí, ajá. Sí, Entonces lo considero con el alemán. claro, por favor. Ok, gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Se me termina el tiempo. Nos vemos en la próxima sesión. Espero que estén y si no, para las otras personas que van a ingresar, muchas gracias por estar en esa sesión. Nos vemos en un futuro, en una sesión para despedirnos. Muchas gracias. Buena tarde.